Estamos todavía a inicio de año y tal vez sea muy pronto para decir esto, pero estamos ante una de las mejores series BL de 2024. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Maribel y el día de hoy hablaremos de Love for Love's Sake. Para ir comenzando, ¿de qué trata Love for Love's Sake? Cuenta la historia de Tae Myung-ah, un hombre de 29 años que es transportado dentro de un videojuego, en donde su misión será la de hacer feliz al personaje principal, Tae-eun. Esto en un plazo de 300 días y en caso de no lograrlo, su castigo será la muerte. El primer punto a destacar es que esta es la primera serie de transmigración que vemos dentro del BL coreano. Esta temática es bastante común en los anime o en los manhwas, pero esta es la primera vez que es llevado a live action y déjenme decirles que lo hace de una manera espléndida. En el mundo del juego nos adentramos de lleno a la vida de Tae Myung-ah. Él, al igual que nosotros, no tiene idea de lo que está pasando, así que descubrimos el mundo y la misión junto con él. Aquí quiero hacer una anotación de lo bueno que fueron los efectos especiales, no solo hablando de las pantallas de juego que ve Tae Myung-ah a lo largo de la serie, sino todo en general, las transiciones, cuando el mundo sufre fallos, se ve tan bien hecho que me sorprende el nivel al que el BL coreano está llegando. Ahora mismo estoy viendo Cásate con mi esposo y a lo que voy es que en realidad no puedo notar una diferencia de calidad entre una y otra. Si bien es cierto que esta sigue siendo una producción pequeña, se nota que aquí hubo una intención de mejoría, ya que al parecer grandes empresas ya se están sumando a financiar estos contenidos. Si revisan los créditos finales de la serie, uno de los sponsors fue la marca L'Oreal. Y hablando un poco más sobre la calidad de la serie, creo que es imposible dejar de lado el nivel actoral que se maneja aquí, comenzando por el protagonista Lee Tae-bin, que interpretó a Tae Myung-ah. Como yo lo he mencionado antes en el video de I Feel the Anger in the Air, si no mal recuerdo, hablé un poco de por qué la calidad en algunos aspectos es baja, y esto es porque muchas veces las producciones BL son hechas por productoras pequeñas, con actores poco conocidos y de nula experiencia. Pero Lee Tae-bin no es un novato, sino que con anterioridad actuó en el K-drama Penthouse. Estamos ante un actor que antes de esto ya había estado en producciones grandes y con actores de renombre de los cuales aprender. Pero él no es el único actor experimentado dentro de esta producción. Quien interpretó al zombie de Tae Myung-ah fue Go Kyung-han, quien actuó en K-dramas como I'm Not a Robot, Sweet Home o The Killing Ball. Al tener estos dos interactuando, el resultado fueron las escenas tan intensas que tenían, incluso cuando sus rostros no estaban en la pantalla. Fuera de ellos dos, los demás papeles sí fueron interpretados por actores más pequeños, pero aún así todos hicieron un gran trabajo, y aunque no puedes notarle experiencia en ellos, creo que tener a alguien con trayectoria en el medio fue suficiente para poder subir el nivel. Si bien no están a la par, es verdad que el nivel de actuación en general con el que cuenta esta serie es superior al de muchos otros dramas BL, y no hablo solamente de series de Corea del Sur. En cuanto al desarrollo de la historia, hace lo que puede con lo que tiene y lo hace muy bien. Analizando los personajes, comenzando con Tae Myung-ah, es una persona solitaria, así que cuando llegue a este nuevo mundo podemos ver cómo cambia su personalidad mientras hay más personas a su alrededor, comenzando por su abuela, que solo viendo la primera vez que se encuentra con ella en este nuevo mundo, podemos ver cuánto le extrañaba. A medida que avanza la trama, lo vemos crecer, hacer cosas por los demás e intentar hacer feliz a alguien más allá de que esa sea su misión. Al final, él también tiene algo que aprender de todo esto, y eso es el aprender a amar a alguien. Por el lado de Tae-eun, él también es solitario. La primera vez que lo vemos, él se encuentra en un momento vulnerable. Es gracias a la intervención de Tae Myung-ah que lo vemos salir del bache en el que se encuentra, encontrando un propósito en su vida y siendo feliz. Y ya que he mencionado el asunto, debo decir que el capítulo final me dejó sin palabras, pero también he de mencionar que noté que muchas personas quedaron confundidas, así que aquí les explicaré lo que yo entendí del final. Aquí también activo la alerta spoiler, ya que no solo hablaré del final en sí, sino de todas las pistas que me hacen llegar a esta conclusión, así que si ustedes no quieren el spoiler, les recomiendo saltar al minuto que aparece en pantalla. Mi conclusión con respecto al final es que todo esto es un sueño que tuvo Tae Myung-ah antes de morir. Explico. La primera escena de la serie es una de Myung-ah y el zombie en un bar explicando la trama del libro, en donde Tae Myung-ah nos dice que la vida del protagonista, Tae-eun, es miserable. Pero la manera en que lo dice solo nos revela una cosa: su vida también es miserable. Lo segundo que debemos notar aquí es que no tenemos idea de quién es el zombie, ni siquiera su nombre. Es algo que pareciera sin importancia, sin embargo, a medida que avanzan los capítulos, vemos que incluso Tae Myung-ah no sabe a profundidad quién es. Al final de la serie es donde estos pequeños detalles comienzan a cobrar sentido. Lo que vemos en el último episodio es lo que solía ser la vida de Tae Myung-ah en el mundo real. En el mundo real, su única familia, que era su abuela, falleció. Al buscar a su madre, solo descubrió que ella ya tenía otra familia y que en realidad solo no quiso hacerse cargo de él, finalizando con que su novia lo dejó con el argumento de que no sabía amar a las personas. Podemos deducir que lo último pasó el mismo día que la lluvia de estrellas fugaces al principio del episodio, ya que está usando la misma ropa. En la lluvia de estrellas, él pide un deseo, que en resumen sería alguien que lo amara de manera incondicional. Terminamos todo esto con la escena en la que decide terminar con su vida, pero en el último minuto se arrepiente.
En el limbo entre la vida y la muerte pasó toda la historia que vimos a lo largo de la serie. Aquí quiero resaltar de nuevo la manera en que vemos al personaje de Cha Yo-won por primera vez. En esta escena es él quien está a punto de saltar de un edificio tras la muerte de su abuela, siendo Myung-ha quien lo detiene. Sabiendo cuál es el pasado de Tae Myung-ha, es cuando menos interesante ver la similitud de las situaciones de ambos. Entonces, a lo largo de la serie podemos ver cómo Myung-ha ayuda a Yo-won a sanar, pero a manera de subtexto también vemos cómo se sana a sí mismo. Entonces saltamos a la última escena que tienen Tae Myung-ha y el Sunbae. En lugar de obtener su deseo tan fácil, Myung-ha debe aprender a amar a otros, y la prueba de que lo logró fue lo que pidió con la pluma del autor. En lugar de pedir algo egoísta para sí mismo, solo deseó la felicidad de Yo-won. Así que cuando vuelve al limbo y habla con el Sunbae, entre el descanso eterno y ser feliz junto a Cha Yo-won, decide ser feliz. No solo cumplió su misión, sino que también encontró su propia felicidad. Aquí, Myung-ha le pregunta directamente al Sunbae quién es, algo a lo que no obtenemos una respuesta, y creo que eso fue lo más adecuado. No sabemos si es Dios, el diablo, la estrella fugaz o la muerte, puedes interpretar eso como quieras, pero al menos sabemos que es un ente superior que se apiadó de su alma y le dio el amor que tanto buscaba. Algo curioso es que el nombre de la obra original en la que se basaron para la serie se llama Love Supremacy Song, pero creo que el título que le dieron a la serie resulta más adecuado. Una traducción aproximada del título en español sería El beneficio de amor por amor, aproximada porque la palabra sake no tiene una traducción literal. Para mí, este título tiene más sentido porque en efecto ambos lograron cierto beneficio en el amor que obtuvieron del otro. El final también es prueba de eso, ya que una vez que Myung-ha vuelve al mundo del juego, la misión cambia de hacer feliz a Yo-won a hacer feliz a Myung-ha. Y por la escena final de la serie podemos deducir que así fue. El bien coreano apenas entró en el radar global como una industria en el 2020, y debo decir que es una industria que avanza más rápido de lo que pensé. Hemos pasado de actores novatos a actores con trayectoria, aun si no son actores top dentro de la industria todavía. Pasamos de presupuestos limitados y autofinanciación a base de merchandising a grandes conglomerados financiando estos proyectos, trabajos siguiendo moldes ya aprobados en el extranjero a producciones que pueden encontrar su propia voz y manera de hacer las cosas. Pueden llamarme loca si quieren, pero no dudaría ni por un segundo que en poco tiempo tengamos a grandes productoras y a nombres reconocidos dentro de la industria haciendo proyectos diarios. Y eso es todo por el video de hoy. Ustedes ya vieron Love for Love's Sake. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Pueden decírmelo en los comentarios. Para mí creo que esta serie fue más de lo que esperaba. En mi video de favoritos de 2023 dije que el BL coreano se había mantenido en su zona de confort en la mayoría de los proyectos, pero aunque podría parecer que este drama también lo hace, la verdad es que no tanto, no solo por el añadido de la trama de transmigración, sino por la manera en que comunica sus mensajes y va más allá de la simple historia de amor. Para mí fue como si Light on Me y The Accents tuviesen un bebé. Creo que es muy pronto para decir que es el mejor BL coreano del año, comenzando porque se emitió en enero, pero la verdad creo que deja la vara muy alta para las producciones de este año. Por último, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Ya me voy, no sin antes desearles un lindo fin de semana y recuerden que nosotros nos encontraremos la próxima ocasión. Bye.